ratificando un poco lo que mis predecesoras en este intercambio ya han mencionado, quiero traer a colación lo que decía Nancy al principio alrededor del eje 1, cómo el discurso y cómo el uso del lenguaje ha configurado y consolidado una forma de entender el ejercicio del poder y una forma de entender el relacionamiento de la ciudadanía respecto a los gobernantes. Eso ha sido entonces, desde el principio ese mismo es. Eso ha sido entonces como que la base sustancial de este proceso, y como decía Laura, cómo entonces la institucionalidad se ha venido desmantelando hasta el punto entonces que no contamos con interlocutores oficiales que nos puedan dar información, que nos puedan dar respuestas y a los cuales podamos acudir para obtener soluciones a las problemáticas que cada vez se asientan, se consolidan y se afianzan y generan gran sufrimiento en la población. Se decía al principio, Omar lo decía al principio muy bien y quiero volverlo a traer a colación. Este Plan Nacional de Derechos Humanos nace con problemas. Su génesis no es nada provisoria, en el sentido de que cuando se hace esa convocatoria en el Foro Libertador, a la cual asistimos junto con otros colegas de sociedad civil, sí se establecieron unos mecanismos para que entonces se recogieran las observaciones, recomendaciones y alertas de estos actores de sociedad civil en la construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos. Al año siguiente, en julio del 2015, cuando se presenta, oh sorpresa, sale en un medio impreso nacional, y nada de lo que se había observado se había tomado en consideración. Ese plan nace entonces desde un punto de vista sesgado. Se habla de protagonismo y participación ciudadana, pero ya lo vamos a ver en el eje. No entiendo qué pasó aquí. Sí, a ver aquí. Ajá. Eso dice eje 3, pero no es eje 3, es el objetivo. Entonces, promover la participación protagónica y corresponsable de todas las formas de organización de pueblo en la promoción y protección de derechos humanos. Sí, el eje 3 es el objetivo esencial. Y bueno, nosotros en dos informes emitidos, uno a principios del 2016, a mediados del 2016 y otro hacia finales del 2016-2017, decíamos, bueno, cómo se promueve la participación protagónica en un ámbito de gran conflictividad social en el que las voces disidentes se busca silenciarlas, se generan mecanismos para que se restrinjan sus espacios de participación, y se habla en la línea estratégica 1 de acompañar al poder popular en los procesos de organización y acción para la promoción y defensa de los derechos humanos. Se hizo un estudio del Observatorio para la garantía del ejercicio de los derechos de asociación y participación a partir del 2006, cuando se empiezan a promulgar las 39 leyes llamadas así, leyes del poder popular. A eso se ha venido sumando todo un entramado de leyes, reformas de leyes orgánicas, resoluciones, decretos ley, y para ustedes contar hasta esa que no sabemos decir, la ley contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que no tiene competencias para promulgar ninguna ley, y sobre esa base pues se ha venido entonces intensificando la persecución de la disidencia.
Entonces, cuando hablamos de acompañar el poder popular, nos encontramos, oh sorpresa, este es un estudio, es la imagen de una de las láminas de un estudio que Sinergia contrató a principios de este año, donde se le preguntaba a ciudadanos, ciudadanas y activistas sociales en 3 regiones del país, región central, región capital, región oriente y occidente, cómo era el relacionamiento con el Estado. Y resulta que la respuesta es: el Estado está ausente. Yo tengo que ver cómo yo genero mecanismos para resolver mis problemas, además mis problemas más inmediatos, porque no puedo pensar en algo más trascendental si la calle la tengo rota porque el tubo matriz de agua blancas está roto, no tengo agua desde hace meses. Entonces el Estado está ausente. La mayoría de los participantes manifestaban en ese entonces que hay una nula y poca participación de las instancias del Estado a nivel local, regional y por supuesto nacional. Declaraban, por ejemplo, y hablando del poder popular, los consejos comunales se han convertido en estructuras que replican formas de nepotismo y relacionamiento clientelar. Resulta que hay consejos comunales en los cuales es hereditario, es una familia, y entonces están los hijos, los sobrinos, los nietos del presidente del consejo o presidenta. En la línea estratégica 2, impulsar el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos de derechos humanos. Nosotros, bueno, en nuestra reciente historia del año pasado, uno de los años más conflictivos en Venezuela en los últimos tiempos, 100 días de manifestaciones intensas, y esto era el día a día, y esto sigue siendo el día a día. El disidente, el que protesta, el que demanda solución a sus problemas es reprimido violentamente, es hostigado, es atacado, apresado, torturado, desaparecido. Entonces mal podríamos hablar de un impulso al fortalecimiento de organizaciones y movimientos de derechos humanos. ¿De cuáles organizaciones y movimientos estamos hablando? Y en la línea estratégica 3, propiciar mecanismos de cooperación, intercambio y solidaridad internacional con movimientos sociales en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Génesis hace un rato nos recordaba que en abril, Venezuela denunció la Carta Interamericana hace ya un par de años, ¿no? Entonces, sí, un par de años. La convención en el 2012 y la carta hace un par de años. Abril 2017. Ajá, un año. Parece más tiempo de todas las cosas que han pasado. Y ellos incluso, están como bastante contentos de que van a estar solo un tiempo más en el sistema interamericano, y entonces mal podríamos estar hablando de cuáles son entonces esos mecanismos de cooperación que estamos propiciando para vincularnos al respeto de los derechos humanos en atención a los pactos internacionales y tratados que el propio gobierno ha suscrito a lo largo de la historia. Uno de los temas más fuertes de esta emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, que es, como decía Laura, el desmantelamiento de la institucionalidad debido a decisiones políticas deliberadas, es la migración. ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones dijeron hace poco, esto es de noviembre de este año, que cerca de 3 millones de venezolanos y venezolanas están por el mundo. Los últimos que salen del país salen en condiciones muy precarias, económicas, de salud, indocumentados, y se encuentran con realidades muy duras en las fronteras de los países que los acogen, sobre todo Colombia y Brasil. La Defensoría del Pueblo colombiana manda constantemente solicitudes y requerimientos al gobierno venezolano. Hace poco hubo un encuentro de las defensorías andinas en Colombia. La Defensoría del Pueblo venezolana no apareció.
Entonces, se habla de esto y otra fotografía al lado es una fotografía tomada de Telesur y donde dice, bueno, estas cifras de ACNUR, la fotografía de este lado es tomada de la página de ACNUR. Estas cifras de ACNUR son manipuladas porque pues, se les quiere dar uso político. Aquí no hay crisis, aquí no hay emergencia, todo es debido a la guerra económica. Entonces, cuando este es el escenario en el que nos desenvolvemos, más podríamos hablar del establecimiento del diálogo necesario y de la inclusión sin más restricciones que aquellas que impongan las leyes y los mismos comportamientos de los individuos en la sociedad, para entonces sí pensar en un plan nacional de derechos humanos en el que se promuevan todos los factores y todas las voces y toda la diversidad de la sociedad venezolana. Muchísimas gracias.